Bienvenidos a estas charlas con las que la Parroquia Cristo Rey les quiere ayudar a profundizar en la fe, principalmente en estos días de la Pascua. En el calendario de la Iglesia, la fiesta de la Pascua se prolonga durante 50 días, lo que constituye el tiempo pascual. Durante estos días, la Iglesia nos invita a profundizar en los frutos, en las consecuencias de la resurrección de Jesús, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la comunidad y en la vida del mundo. Ofrecemos este apoyo a partir de los relatos de los evangelios de cada domingo. Para este tercer domingo de la Pascua, la liturgia nos propone como evangelio el episodio muy conocido como los discípulos de Emaús. Lo encontramos al final del relato del Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Dice así: Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerlo. Él les dijo: ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el que iba a liberar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días de que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto para así entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al atardecer, llegaban al pueblo a donde iban. Él hizo el ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron el uno al otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, y les decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a partir el pan. Palabra del Señor. Bien, este es el texto que nos propone la liturgia para este tercer domingo de la Pascua. Es una historia que, a mi manera de ver, es como la conclusión de todo el Evangelio, toda la obra que nos ha escrito Lucas. Comienza el Evangelio de Lucas con
el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, luego el anuncio del nacimiento de Jesús, los relatos de la infancia, la vida pública de Jesús. Toda la historia de Lucas está resumida, ya lo vamos a mirar más en detalle en este episodio. Viene a ser como la conclusión. Delante de un texto, como muchos textos que nos encontramos en la Sagrada Escritura, yo creo que nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué finalidad tiene este texto? Cuando lo escribieron, ¿para qué o por qué, con qué finalidad se escribió? Es interesante, pues, al momento de abordar un texto, recordar brevemente cómo se compusieron los evangelios. Los evangelios tienen un primer momento, es lo que se llama el Jesús histórico. Jesús convive con los apóstoles de una manera, digamos, intermitente. Un tiempo de 2, 3 años, dicen algunos, hay una convivencia con Jesús. Los apóstoles lo acompañan, se retiran, vuelven, una experiencia de 3 años, con unos paréntesis. Estas personas que acompañan a Jesús son testigos de la muerte y de la resurrección. Y a partir de ese acontecimiento de la muerte y la resurrección, comienzan a predicar. ¿Y qué es lo primero que predican los discípulos? Que Jesús es el Salvador, que murió, que resucitó y que Dios, al resucitarlo, reafirma todas las enseñanzas, el estilo de vida, las propuestas de Jesús. A partir del anuncio del Evangelio, este resumen, que Jesús es el Salvador, que murió y resucitó, se van formando unas comunidades, las pequeñas iglesias. La misión de los apóstoles de ir de un pueblo a otro es ir difundiendo este querigma, este primer anuncio. Alrededor de este anuncio se van formando comunidades. Esas comunidades van llevando vida propia, vida autónoma, y se van encontrando en su crecimiento con situaciones inéditas. Esos nuevos momentos, esas nuevas situaciones a las que tienen que responder, motivan al apóstol, al que convivió con Jesús, a hacer memoria de lo que aprendieron, de lo que convivieron, de lo que escucharon de Jesús. Y así se van formando unos pequeños relatos para responder a las necesidades que va teniendo la comunidad. Luego de varios años, algún autor, uno llamado Marcos, otro llamado Mateo, otro llamado Lucas, otro llamado Juan, esos pequeños relatos los organizan en un programa narrativo según un propósito. Entonces, cuando nosotros abrimos el Evangelio, ¿qué encontramos? Pequeños episodios, pequeños relatos que un autor, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, organizaron para ayudarle a los cristianos a conocer a Jesús y a fundamentar su fe. Entonces, cuando nos encontramos delante de este episodio de los discípulos de Emaús, una primera pregunta: ¿para qué se escribe este relato? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues podemos responder varias cosas. Yo les quiero proponer aquí en un primer momento esta. En la historia de los discípulos de Emaús podemos reconocer el proceso, el camino para llegar a ser creyente. Un camino que tiene dificultades, tiene obstáculos, pero que con la ayuda de Dios, con la gracia, se va venciendo. Este episodio de los discípulos de Emaús, leído en este contexto de la Pascua, nos ayuda grandemente a tomar conciencia de nuestro camino de fe, a profundizar y, si se quiere, pues a purificar, a darle mayor solidez a nuestra fe. El evangelista Lucas, cuando comienza su evangelio, la historia de Jesús, afirma precisamente eso. Se escribe este texto para darle solidez a la fe.
La fe nuestra va creciendo, se va fundamentando, se robustece en la medida en que nosotros conozcamos a Jesús, conozcamos el Evangelio. Yo creo que los cristianos de este tiempo, inicios del siglo XXI, y con todas estas novedades que estamos viviendo, tenemos que darle peso, fundamento a nuestra fe. Y esto pues se logra con la gracia de Dios. La experiencia fundamental de la vida cristiana es el amor de Dios dentro de una persona, que la va robusteciendo, le va dando la confianza, la libertad, la gracia para asumir el estilo de vida de Jesús, las actitudes, las maneras, las palabras, vivir como ha vivido Jesús. Y eso lo realiza Dios con su gracia, con su amor en la vida de cada uno. Pero la gracia no violenta a las personas. La vida del cristiano es un proceso de conversión que va avanzando, va progresando en la medida en que la persona se va abriendo, se va entregando a la gracia, se va dejando transformar por la gracia. Los evangelios nos ayudan enormemente en esta tarea, porque vamos profundizando, vamos conociendo con mayor hondura la vida de Jesús, las actitudes, el pensamiento de Jesús. Y esto, pues, es lo que le tiene que ir dando forma a nuestra vida cristiana. Responder a nuestra vocación cristiana, de alguna manera, es darle forma cristiana a nuestra manera de pensar, de vivir, de relacionarnos con los demás, a nuestra manera de estar en el mundo, en la sociedad. Bueno, este episodio de los discípulos de Emaús nos ayuda grandemente, porque yo creo que aquí lo que tenemos es el itinerario, el recorrido de la fe. Cuando hablamos de un recorrido, de un itinerario, hablamos o reconocemos un punto de partida, unas acciones, un desarrollo que produce, que desencadena unos hechos y un punto de llegada, un proceso. La vida de cada uno de nosotros es histórica, es un proceso. Vamos creciendo, madurando, socialmente, económicamente, humanamente, y también estamos llamados a llevar este proceso de crecimiento y maduración en nuestra vida. Y la lectura del Evangelio, la oración, la práctica, la vivencia, la celebración de los sacramentos, las ayudas que nos ofrece la Iglesia, pues están encaminadas a esto, a crecer y a madurar la fe. Bueno, es un camino, una experiencia. ¿Cómo llega uno a ser creyente? Miremos ya un poco en detalle, nos vamos adentrando en el texto. Esta historia presenta lo que pudiéramos llamar una situación inicial. Comienza Lucas diciendo: el mismo día de la resurrección, el primer día de la semana, 2 discípulos van de camino, saliendo de Jerusalén, van de camino a su ciudad, a su pueblo, al lugar de su residencia, que se llama Emaús. El evangelista precisa 60 estadios. Sería más o menos unos 11 kilómetros, dicen los estudiosos de la Biblia. Y van, después de haber visto, presenciado la condena de Jesús, la crucifixión. Y por el camino van hablando. ¿De qué hablan? Pues de lo que ha sucedido ahí en estos días. Es el punto de partida, la situación inicial, que la podemos entender como una situación de desencanto, de frustración. Han conocido a Jesús, lo habrán escuchado, después lo dicen ellos abiertamente, se han hecho una idea de Jesús, han puesto en Jesús su esperanza y probablemente han comenzado a seguirlo. Se llaman discípulos de Él. Pero todo terminó en la cruz. Las promesas, las esperanzas quedan frustradas. Lo crucificaron y ahí terminó todo. Punto de partida. Esto lo podríamos llamar nosotros una fe inicial. La mayoría de nosotros llegamos a la fe a partir del testimonio de la familia, de la parroquia, del colegio, de algún sacerdote, de algún grupo al que pertenecemos. Dios tiene
una variedad de caminos para cada uno de nosotros que nos atrae. Y nos cuentan la historia de Jesús y lo escuchamos y nos vamos haciendo una idea de Jesús. Cuando uno conoce, cuando uno emprende un aprendizaje, pues se va haciendo una idea, se va formando una idea. Aprender algo, saber algo, es tener una idea, una explicación. Estas personas pues tienen esa posibilidad de hacerse una idea de Jesús, compartiendo con otros, habiendo visto. Bien, esto nos ha pasado a nosotros. Hemos escuchado, por tradición, por el ambiente, hemos escuchado a Jesús y venimos, pues bueno, acompañándolo y lo reconocemos como el Maestro. Pero llega una situación que pone en crisis, que hace caer muchas de esas seguridades. En este caso, la cruz. Lo crucificaron y ahí acabó todo. Bueno, situación inicial. Hemos escuchado, nos han transmitido una información. La parte central, a mi modo de ver, de este episodio de Emaús, es el diálogo que hay en el camino. Es la parte central. En esta parte central hay dos parlamentos o dos intervenciones. La primera, la de los discípulos. Explican lo que han vivido, lo que sienten, lo que han entendido. Y la segunda es Jesús el que habla. La parte central entonces, un diálogo en donde está la presentación de la experiencia de los que vienen caminando. Y la otra parte, Jesús que ilumina esa experiencia. Volvamos a retomar el texto. Entonces van caminando, Jesús los acompaña. ¿De qué vienen hablando por el camino? ¿Qué es esa conversación que los tiene tan comprometidos? ¿Cómo? ¿Tú no sabes de qué hablamos? Todo el mundo está hablando de lo mismo, de esas cosas que han sucedido últimamente. Y Jesús aquí, es interesante este detalle, Jesús aquí hace como si no entendiera, como si no comprendiera. Varias veces en este episodio se muestra esa actitud de Jesús. Lo que pasó en Jerusalén estos días. ¿Y qué? Y entonces ellos explican su experiencia de fe. Aquí tenemos el resumen del Evangelio, de buena parte del Evangelio. Uno de ellos, llamado Cleofás, respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras. Vean, aquí hay una comprensión de Jesús. Para ellos, ¿quién ha sido Jesús? Un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un hombre de Dios, una persona que cultiva una relación profunda con Dios. Y a esta persona, en ese contexto de esa relación íntima profunda, Dios le va revelando cosas. Jesús, un profeta, un hombre de Dios, que se manifestó con obras y palabras delante de todo el pueblo. Una buena persona, un maestro de religión. Ese es Jesús para ellos. Nuestros sumos sacerdotes y la gente importante, los magistrados, lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Vean este resumen de la vida de Jesús. Comienza a hablar, a manifestar el amor de Dios. Bueno, sabe muchas cosas de Dios, nos las cuenta. Bueno, se ganó unos enemigos, lo crucificaron, lo mataron. A mí me parece fundamental esta afirmación que viene enseguida. Nosotros esperábamos, nosotros pensábamos. Esto es importante, les decía hace un momento. Nosotros tenemos, todos los seres humanos, una capacidad de interpretar. Nosotros interpretamos. Vemos un gesto, escuchamos un ruido,
por nuestra formación, por la cultura, por las experiencias que tenemos, por nuestro deseo, los deseos de eso de que nos hablan los psicólogos, los deseos, las pulsiones internas, todo eso nos pone en una situación para interpretar. Interpretamos. Vemos un gesto, oímos una palabra, escuchamos un ruido, bueno, interpretamos. Estas personas han visto a Jesús, los han llevado, alguien les ha hablado, han llegado hasta Jesús y se hacen una interpretación. Interpretan. ¿Quién es para ellos Jesús? Un profeta, un hombre que viene de Dios, acreditado, lo crucificaron. Y aquí terminó todo porque nosotros pensábamos que Él iba a hacer, que Él iba a reaccionar de esta manera. Nosotros pensábamos, esperábamos que sucediera esto. En la fe eso nos pasa. Nos cuentan experiencias, nos vamos haciendo una idea y esperamos. Nos dicen que si uno hace este rezo, que si hace estos ritos, que si cumple esto, Dios reacciona, Dios responde de esta o de otra manera. Nos hacemos una idea. Aquí se expresa la frustración. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. El texto no nos dice, entonces nos toca interpretar a nosotros también. Él fuera el liberador de Israel. ¿Qué significa ser el liberador de Israel? En este tiempo, sacudirse de la dominación de los romanos, mostrar el verdadero poder de Dios. ¿En qué consiste el poder de Dios? ¿En qué consiste la liberación del pueblo? Se pueden pensar y responder muchas cosas. Interpretar. Lo crucificaron, lo sepultaron. De eso ya hace 3 días. Pero sigue llegando información. El caso es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado diciendo que fueron al sepulcro, que no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que les habló un ángel que les dice que Él está vivo. Las mujeres también interpretan estas del pasaje. Van al sepulcro. Para mí, uno de los temas difíciles de abordar y de explicar es el tema de la resurrección. ¿En qué consiste la resurrección? Algunos piensan que la resurrección es una especie de reanimación de un cadáver. El organismo nuestro, pues nos lo explicamos así, funciona, la medicina, entonces tiene unas explicaciones valiéndose de la química, de la física, cómo funciona nuestro organismo, sustancias, enzimas, neuronas, nos explican cómo funciona el organismo. Y por alguna razón deja de funcionar el organismo, se paraliza el organismo. Algunos piensan que la resurrección es que este organismo que dejó de funcionar, de pronto por lo que sea, vuelve a funcionar, se reactiva. Vuelve a latir el corazón, los pulmones vuelven a exhalar, a respirar, etc. Yo creo que la resurrección para los cristianos es algo más profundo. Es la vida que Dios quiere para nosotros. Una vida como la de Cristo resucitado. Pero tenemos unas limitaciones. Nuestra ciencia, nuestros conocimientos, nuestras experiencias. Las mujeres van al sepulcro. ¿Qué esperarían ellas encontrar en el sepulcro? Un cuerpo de un difunto. Un cuerpo de un difunto. Y no lo encuentran. Se hallan ante la tumba que no tiene cuerpo. Y unos personajes que dicen, unos ángeles que les transmiten un mensaje, no está, resucitó, está vivo. Pero ¿en qué consiste la resurrección? Es un tema, me parece a mí, muy complejo. Tenemos limitaciones para comprender. Pero ciertamente es mucho más que la reanimación de un cadáver. Pero volvemos aquí al texto. Entonces, nos han sobresaltado unas mujeres con una noticia. Fueron a buscarlo. Y además, algunos de nuestro grupo también fueron
y encontraron todo como habían dicho las mujeres. El camino de la fe. Una experiencia inicial que nos anima a seguir, nos hacemos una idea, cómo tiene que pasar, cómo tiene que hacer Dios, a qué estamos acostumbrados y cómo Dios tiene que acomodarse a nuestro plan, a nuestro proyecto. Nosotros esperamos. No funcionó, entonces yo pierdo la fe, yo me devuelvo, yo me salgo, yo quedo frustrado porque lo que yo esperaba no es. Y aquí viene lo que yo considero la parte central del relato. La respuesta de Jesús. Con algo de severidad, como un regaño, Jesús les dice, en la traducción que tengo aquí, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. La vida de Jesús, la manera como él vivió, ya estaba anunciada en los textos de los profetas. Y ustedes no lo han entendido. No han entendido. Aquí es importante ver lo que yo llamaría un bloqueo cuando vamos a la Sagrada Escritura. Cuando vamos a la Biblia, pues bueno, hay muchas maneras y bueno, pues yo creo que todas son legítimas. Pero a veces nosotros vamos al texto para buscar pruebas, para reafirmar argumentos que nos apoyen. Entonces buscamos una cita. Yo creo que tenemos que ser libres cuando vamos a la Escritura. Cuando vamos a la Escritura tenemos que ir para dejar que Dios nos hable, no para sacar pruebas y conclusiones. Tenemos que ir desarmados, desinstalados. Tenemos que ir con esa actitud del pobre, del indigente, a ver qué nos revela, qué nos da. No podemos ir allá con argumentos, con elaboraciones. Ese es un bloqueo que Jesús, en algunas discusiones con los judíos, manifiesta. Ustedes cuando van a la Escritura van a buscarse a ustedes mismos y no van a buscar a Dios. Volviendo aquí a los discípulos de Emaús, leen las Escrituras y no han comprendido. La vida de Jesús se desarrolla por un proyecto de Dios. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar en su gloria? La vida de Jesús es el cumplimiento de la voluntad de Dios. En el Evangelio según San Mateo, Jesús nos invita a seguirlo y a aprender. Vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el argumento que da Jesús para que lo sigamos, para que aprendamos de él. ¿En qué consiste la humildad del corazón de Jesús? No es agachar la cabeza así, no. Jesús en su vida histórica terrena solo buscó una sola cosa: conocer y realizar la voluntad del Padre. En eso consiste la humildad del corazón de Jesús, en conocer y poner por obra lo que el Padre le dice. Aquí Jesús repite esto mismo con otras palabras. El Mesías, el destino, la vida del Mesías estaba anunciada en los profetas. Y aquí viene esto. ¿Y qué anuncian los profetas? La Escritura, ¿qué anuncia del Mesías? Que para entrar en la gloria tiene que padecer, tiene que pasar por ese camino de la entrega. En eso consiste la salvación. Y de esa manera es como Jesucristo nos salva, entregando la vida Él. ¿Y a qué nos invita? A entregar nosotros la vida. Cuando uno dice que es cristiano, que cree en Cristo, pues yo creo que en el fondo está diciendo que la vida mía solo se salva, solo vale la pena vivirla como vivió Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo? Buscando conocer la voluntad del Padre y poniendo por obra lo que el Padre le pedía. Esa es la humildad del corazón de Jesús. Aquí Jesús le dice a los discípulos de Emaús:
no han entendido, les cuesta mucho trabajo entender el proyecto de Dios para el Mesías, que consiste en entregar la vida para llegar a la gloria, para la salvación, para la resurrección. Y luego el texto insiste, y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Aquí hay una palabra para definir eso. Jesús aquí se presenta como el intérprete, el hermeneuta de la Escritura. Y aquí hay una enseñanza profunda para nosotros en este orden que les vengo diciendo. Leer la Escritura. Yo entiendo, decimos, sí, lea la Biblia. Bueno, pero esto es un libro que hay que interpretar. Y nosotros estamos sujetos a varias interpretaciones, a muchas interpretaciones. Ustedes vienen aquí a la celebración de Cristo Rey, hay 4 o 5 sacerdotes, uno interpreta de una manera, otro interpreta. Interpretaciones. Ay, a mí me gusta cómo interpreta este padre, a mí me gusta la interpretación. Ay, el otro padre. Interpretaciones. Pero aquí Jesús nos da un criterio sumo. Jesús es el intérprete de la Escritura. Como queriéndonos decir que para ir al sentido profundo de la Escritura tenemos que asumir el estilo de vida de Jesús. El que nos explica las Escrituras, el criterio para comprender la Escritura es la vida de Jesús. ¿Y qué es la vida de Jesús? La obediencia al Padre. Como queriéndonos dar a entender en el fondo que si uno no está dispuesto a dejarse transformar por la palabra, si uno no está dispuesto a entregar la vida, pues tiene un bloqueo grande para la Escritura, para entender el sentido profundo. A veces entendemos la presencia de Dios o buscamos la amistad de Dios para que la vida mía sea de esta manera, los hijos míos hagan así, las hijas mías se porten así, el negocio mío vaya así y que yo quiero que esto sea así. Bueno, eso es muy humano. Pero la vida cristiana no es el gusto mío y pedirle a Dios que me ayude para que el gusto mío se cumpla. Lo de Jesús es lo contrario. ¿Qué es lo que tú quieres, Padre? Y vivir, responder lo que el Padre espera de mí. Jesús les explica las Escrituras comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. ¿Cómo es la vida del Mesías? Ese es el sentido para comprender las Escrituras. Bueno, ya les decía yo, esta es la segunda, la parte central de los discípulos de Emaús, ese diálogo. Y ese diálogo tiene 2 partes. La de los discípulos. Los discípulos expresan que han conocido a Jesús, que se entusiasmaron con Él, que se hicieron una idea y que esperan que Dios actúe como ellos esperan. Pero se encuentran con la frustración. Dios ha hecho de una manera distinta. ¿Cómo comprender? La segunda parte, la respuesta de Jesús. El plan de Dios, el proyecto de Dios, se comprende a partir de la vida de Jesús, de las enseñanzas de Jesús. Bueno, fijémonos en esto, que yo creo que es importante para nuestra vida cristiana y los que se reconocen o tienen algún vínculo con el trabajo de la iglesia, lo que se llaman agentes de pastoral. En la primera parte de este diálogo, los discípulos cuentan la vida de Jesús, la cuentan. Se conocen las obras, las palabras, un profeta, cuentan la vida de Jesús. En la segunda parte, pues Jesús cuenta la vida del Mesías. Pero en esa primera parte, la de los discípulos, ahí no hay querigma, ahí no hay querigma, ahí no hay vida. Ahí es contar unos acontecimientos. Cuando habla Cristo, ahí está el anuncio de la salvación. A veces nosotros cogemos el evangelio, la predicación de la iglesia, como contar una historia. A fulano le pasó, este otro está pasando. A mí me contaron esto. Pero, repetimos, y ahí no hay vida.
Cuando Jesús habla, entusiasma, entusiasma. Luego dirán los discípulos más adelante, nuestro corazón arde. Este es un reto para la iglesia. Contar tradiciones, repetir tradiciones, leyes, costumbres, pero sin vida. Cuando el Mesías habla aquí, los discípulos reconocen, nos lleva a conocer el sentido profundo de las Escrituras desde un ardor. Nuestro corazón ardía por dentro cuando nos explicaba las Escrituras. ¿Por qué? Porque hay un anuncio vivo, porque se está hablando, entrando en comunión con la vida concreta de las personas. A veces para nosotros la religión se nos ha convertido en una cosa externa. La salvación es por allá, la otra vida, el otro mundo. Jesús nos ayuda a comprender que es en la vida nuestra el corazón ardiendo por el seguimiento. Bueno, el desenlace de esta historia, punto de partida, una experiencia que venimos repitiendo, que nos han contado, que nos ha entusiasmado, pero no más, que concluye en esta expresión de contar unas historias sin vida, digamos. El recurso de Jesús a comprender el sentido profundo de la palabra. Jesús que con su vida se convierte en el intérprete, en el criterio de interpretación de la Escritura. Bueno, y eso desemboca la tercera parte. En esta tercera parte volvemos a encontrar a Jesús otra vez haciéndose el desentendido, ¿no? La primera parte, ¿de qué vienen hablando? ¿De qué? Ahora repite algo parecido, con un gesto. Llegan al lugar donde tienen su residencia estos discípulos y Jesús hace la demanda de seguir adelante. Bueno, lo llaman, se interesan por él, quédate con nosotros. Van a la casa y tienen un gesto que nos evoca a los cristianos católicos el rito de la Eucaristía. Tomó el pan en sus manos, dio gracias, lo partió y lo entregó. Y aquí viene la revelación máxima de Jesús. Cuando Jesús realiza este gesto de partir el pan, a ellos se les abren los ojos. Antes había dicho el texto, sus ojos estaban incapacitados para reconocerlo. Ahora, en este gesto humano de compartir el pan, en el gesto humano de la Eucaristía, se reconoce a Jesús. Se le abren los ojos. Pero miren esta paradoja. Cuando se les abren los ojos y están capacitados, Jesús desaparece de su vista. Se les vuelve invisible. Eso me hace pensar a mí que aunque pretendamos nosotros capturar, encerrar a Dios en una experiencia mística, en la lectura de la Biblia, en una predicación, pretendemos nosotros encerrar a Dios. Aquí está, ya lo tengo. Se hace invisible. Y entonces hay que iniciar un nuevo camino de búsqueda. Yo creo que eso es lo que nos anima a desear el cielo, a desear una vida plena. Dios nos concede experiencias de encuentro, de regocijo, de gozo espiritual, pero en medio de ellas se nos hace invisible. Y entonces hay que volver a comenzar, punto de partida. Este texto, este episodio concluye con la misión. Son conscientes de que resucitó, de que está vivo, de que nos entusiasma a vivir, de que nos explica las Escrituras. Somos conscientes de que abre un camino en nuestra vida. Eso es la resurrección. Y eso hay que compartirlo. Inmediatamente, nos dice el evangelista, se ponen en camino y van a compartir esto con los demás discípulos. Y se encuentran con una comunidad creyente. Sí, es verdad, el Señor realmente ha resucitado. Bueno,
Concluyendo esto, en los discípulos de Maús lo podemos comprender así, como el itinerario, el camino para ser creyentes. Somos creyentes, venimos llevando una vida cristiana de uno o muchos años, pero la Iglesia nos invita permanentemente a profundizar, a no quedarnos quietos, como si ya hubiéramos hecho todo lo que se le permite o se puede vivir en la vida cristiana. Este texto, que lo leemos muchas veces, nos anima a ser conscientes de nuestro itinerario. Punto de partida. La frustración, muchas veces, porque esperamos que Dios actúe de esta manera, que Dios haga por nosotros esto. Pasaron 3 días de todo eso y nada que se manifiesta. Una frustración porque Dios no corresponde a nuestros esquemas. La segunda parte, que es la central, este diálogo. Las personas conocen la historia de Jesús, pero eso no les da vida, no los ha entusiasmado para vivir. Jesús les explica las Escrituras y les ofrece un criterio de interpretación, la vida de Cristo. La salvación consiste en entregar la vida. Si no hay entrega de la vida, no hay salvación. Así Jesús nos salvó y de esa misma manera quiere que nosotros nos salvemos, entregando la vida. ¿Qué significa para nosotros hoy entregar la vida? Salir de nosotros mismos, de nuestros caprichos, dejar de buscarnos a nosotros mismos, de buscar seguridades, disculpas para no entregar la vida. Salir como Jesús y entregar la vida. Ese es el criterio de interpretación de las Escrituras. ¿A qué nos invita este libro? A vivir como Jesús, entregando la vida. Y esto conduce a esa experiencia que nos evoca la Eucaristía. El gesto de la Eucaristía: tomó el pan en sus manos, dio gracias, lo bendijo, lo partió y se los dio. Esa cumbre del encuentro es apenas el punto de partida para una nueva búsqueda. Cuando son conscientes de que está ahí el resucitado, de que lo tienen ahí, se les vuelve invisible y hay que comenzar de nuevo una búsqueda. No nos podemos instalar en nuestra vida de creyentes. No nos podemos quedar quietos. Y concluye esta búsqueda que nos presenta la historia de Maús con el testimonio. Esa experiencia que hemos vivido la compartimos. Es la palabra interpretada desde la experiencia de Cristo, la que anima, nos hace buscadores de esta experiencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en últimas? Él nos ha llamado a la existencia para salvarnos. Y la salvación indica tener una vida como la de Cristo. No estamos solos, no son nuestras fuerzas, no es el cumplimiento de requisitos. Es el amor de Dios que en lo profundo de cada uno va realizando un proceso de transformación, de conversión. Y la Escritura nos ayuda enormemente para ir realizando este proceso de adquirir los gestos, las actitudes, las palabras, la vida de Cristo. Continuamos pues en este tiempo de la Cuaresma, acogiendo y recibiendo la gracia que nos viene de Dios por medio de la Iglesia. Vamos conociendo a Jesús. Esperamos que estas charlas que ofrece la parroquia nos ayuden para ir conociendo la Escritura, para ir conociendo las enseñanzas de Jesús, y así, con la ayuda de Dios, nos vamos apropiando del estilo de vida de Jesús. Y hoy este episodio de los discípulos de Maús: entregar la vida para entrar en la resurrección. Que tengan una feliz Pascua y que el Señor, con su gracia, nos vaya conduciendo en este camino de identificación y de comunión profunda
con el misterio de la vida nueva que nos trae el resucitado. Muchas gracias.